Y como les decía, pues, estamos hablando de la ley 28716, ley del control interno de las entidades del Estado. El objeto de la ley, pues, es delinear los parámetros, ¿no?, técnicos, los procedimientos y las aptitudes, porque también eso es necesario, para implementar el sistema de control interno a nivel de las entidades o administración, ¿no? El propósito es que la administración funcione bien, lo que yo les hacía mención en la primera sesión, en la sesión precedente, ¿no? Que es el famoso saber administrar bien, o sea, crear el valor público, al cual hemos hecho alusión en sucesivos momentos y con variados ejemplos, ¿no? Inclusive algunos vinculados a la actividad policial, ¿no? Y esta regulación no solamente se aplica al órgano de control institucional, sino también a los diversos órganos de la administración, ¿no? Les comento que con anterioridad, normalmente el carácter de la regulación en control interno era bastante reducida. Simplemente se decía, oye, el órgano de control interno, el órgano de control institucional es el que tiene que saber eso, ¿no? Y se contrataba pues a un contador, a asesores, a peritos, ¿no? Y esa área en cierto modo era una suerte de isla, ¿no? Normalmente se le asignaba pues el lugar más oscuro o más lejano de la dependencia, ¿no? Para que no molesten, entre comillas, ¿no? Pero con el paso del tiempo, conforme se le estaba comunicando en su oportunidad, y ante los fenómenos, no solamente de corrupción local, departamental, regional, nacional, sino también global, como ustedes pueden ver, el caso Lavallato, por ejemplo, ¿no? El tema Odebrecht, ¿no?, aquí en Latinoamérica, ya se ha ido, digamos, limando las cadenas, ¿no?, de esta reducción, de esta visión reducida del control interno, y ahora el control interno es transversal, ¿no? Por ello es que eso también da pie, como les comentaba en su oportunidad, a las acciones de control previas y simultáneas, ¿no? Con un bienhechor, por decirlo así, bienhechor propósito de reducir riesgos, ¿no? De que el funcionario finalmente se ve involucrado en una investigación disciplinaria, en una investigación por responsabilidad funcional, o lo que es peor, en una investigación fiscal o penal, ¿no? De cierta manera, este propósito expansivo, ¿no?, del control interno es bienhechor, porque nos puede ayudar a reducir riesgos, y por otro lado nos permite separar a aquellas personas que por descuido, culpa, negligencia u omisión no querida cometen el error de repente de contratar mal o de utilizar los procedimientos mal, de aquel que a propósito lo hace, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a nosotros como ciudadanos. Como les comentaba, no todos tenemos en realidad esa intención de perjudicar a la entidad o a la organización a la cual pertenecemos, sea de manera permanente o de manera momentánea, ¿no? Sea con un vínculo laboral o sin él, ¿no? Entonces, esta regulación, al dar ese espaldarazo, ¿no?, a que la regulación en materia de control interno sea aplicable a todas las áreas, nos permite, como les decía hace poco, curarnos el salud, ¿no? También habíamos hecho mención a los alcances del ámbito de aplicación de esta regulación, precisamente, ¿no? Hasta allí, ¿alguna participación, pregunta, duda para hacer dinámica esta sesión? Como que también ustedes aprovechan en tomarse su café, su té, su cocoa, su mate. A ver, participemos. A ver, nuestros amigos. Vamos a ver quiénes están conectados. A ver, está José Antonio, José Luis, Víctor Raúl, Baldomero, David, Leslie, Fátima del Rosario, Marta Lucero, Juan Martín Arribas Plata, que participó activamente en la sesión anterior, también Carlos Ollarse, Carlos Orlando Ollarse, ¿no?
Está Yanira del Carmen, José Zúñiga, Shirley Kelly. A ver, los escucho, estoy atento a sus participaciones. No vamos a poner nota, por si acaso, no estamos en el colegio, amigo. ¿Ya? Por favor. A ver, los escucho, estoy atento a sus participaciones. Siempre es bueno hacer dinámico una sesión, ¿no? Tenemos mucho que hablar, mucho que decir, ¿no? Y esto nos ayuda también, ¿no? A que podamos sacarnos las dudas, ¿no? De lo que normalmente puede, no puede pasar, ¿no? A ver, los escucho, estoy atento. A ver, ¿nadie quiere participar hoy día? A ver, nos dice Alfonso León, a ver, sí, nos dice si es que alguna entidad del Estado o precisamente o empresa estaría o no fuera del alcance del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y nosotros recordamos en la sesión precedente, habíamos desarrollado lo referido al ámbito de control, ¿no? Lo que los abogados llamamos el ámbito subjetivo de aplicación, ¿no? Que hace mención a las entidades, ¿no? A las cuales les comprende esta, digámoslo así, esta neblina, esta bruma del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y habíamos, pues, detallado cada una de ellas, ¿no? Básicamente son el gobierno central, sus entidades y órganos, ¿no? Que formen parte del Ejecutivo. Y aquí inclusive el legislador, para evitar riesgos, ha incluido a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y sus respectivas instituciones, ¿no? Por otro lado, también participan en dicho ámbito de control las entidades locales, ¿no? Las entidades regionales, o sea, los gobiernos locales y nacionales, y regionales, perdón, ¿no? Sus instituciones y empresas, ¿no? Pertenecientes a los mismos por los recursos y bienes, materia de su participación accionaria. Acá no interesa ni siquiera el tipo precisamente de accionariado, ¿no? Por ejemplo, a nivel, ustedes recuerdan, ¿no? Buenas noches, Nicole, qué gusto. Ustedes recuerdan, gran parte del esquema de prestación de los bienes y servicios básicos, como por ejemplo el de eh, luz eléctrica o agua potable y alcantarillado, están bajo una forma societaria, ¿cierto? Y los accionistas son los titulares de las entidades municipales, ¿no? Una forma societaria tendiente a dar eficiencia y eficacia a prestaciones de servicios, lo que en Europa se llama prestaciones de servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, nos puede fallar el ferrocarril, que todavía no lo tenemos, por lo menos en el Perú, a gran escala, nos puede fallar el correo físico, pero no nos puede fallar ni la luz y el agua, ¿no? Entonces, eso se denominan servicios públicos esenciales, o lo que en la teoría administrativa se conoce como servicios públicos de interés esencial, ¿no? O sea, esos servicios tienen que estar sí o sí, porque movilizan la actividad humana, la actividad económica, ¿no? Buenas noches, Johanna, qué gusto, ¿no? Entonces, podríamos decir que esas empresas prestadoras de servicios, esas EPS, al tener una forma privada, no les comprende, en apariencia, no les comprende el Sistema Nacional de Control. No obstante, como estamos haciendo mención, en el rubro referido al ámbito de aplicación de la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, sí les comprende dicha situación. Entonces, los directivos, o sea, los alcaldes de estas instituciones, no podrían decir,
esta institución que presta el servicio de luz eléctrica o agua potable y alcantarillado está fuera de los alcances del Sistema Nacional de Control por ser una empresa del Estado. No, la forma societaria, ojo, no la confundamos con el carácter transversal del Sistema Nacional de Control. Eso quiere decir que también puede haber un control previo, un control simultáneo y un control posterior. ¿Ya? O sea, los tres controles a los cuales hacíamos alusión en la sesión anterior, ¿no? Entonces, sobre ello no hay inconveniente. Por otro lado, también están comprendidas las unidades administrativas del Poder Legislativo, Judicial y del Ministerio Público, lo que se conocen técnicamente como unidades ejecutoras, también están comprendidas, por si acaso. No son feudos que están fuera del control, ¿no? Valga la redundancia, del Sistema Nacional de Control o del control interno, ¿ya? También están comprendidos. También están comprendidos los órganos, lo que los abogados denominamos los órganos constitucionalmente autónomos, los OCA, el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura, ¿no? La Defensoría del Pueblo, todos están ahí también comprendidos. También tengamos ese cuidado, ¿ya? También están allí, también están allí, ¿ya? También están los organismos reguladores de los servicios públicos, por si acaso, ¿ya? INER, TRAN, también están comprendidos. No hay, no hay, digamos, esa isla, esa sección, ¿no? Para decir, ah, no, no, no están allí, ¿no? No están allí, no tienen por qué tenerse en cuenta tampoco, ¿ya? Por si acaso, tengámoslo así. También, ojo, están comprendidas las entidades que supervisan el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización. También hay que estar en cuenta. Y lo que decía nuestro amigo, la consulta de nuestro amigo específica también en cierta parte las empresas del Estado. El caso prototípico es Petroperú, perdón, ENACO, ¿no? Un ejemplo de empresas del Estado prototípico, ¿no? Petroperú y ENACO también están dentro del Sistema Nacional de Control. Y aquellas empresas, ojo, en las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopte, por los recursos y bienes en materia de dicha participación. Mucho detalle con esto. El Estado, ¿ya? Tiene por mandato legal participación en varias empresas privadas, por mandato legal, ¿ya? Entonces, también interviene el Sistema Nacional de Control. El Estado, que es el sabueso del Estado mismo, tiene que cuidar sus bienes, porque el Estado somos todos nosotros, ¿no? ¿Recuerdan esa propaganda de esa polio? Cuando las personas compramos algo nacional, es para construir un colegio, una carretera, así también es el control. Controlamos, prevenimos riesgos, conjeturamos riesgos, afrontamos riesgos, proponemos alternativas de solución en materia de control, porque es dinero de cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces ese dinero no se ve, pero en cada cosita pequeña que nosotros hacemos, estamos nosotros mismos cautelándonos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno antes de la pandemia se tomaba una cerveza, ¿no? Compraba un chocolate, ¿no? Se ve, ¿no? Automáticamente. Cuando uno iba a una discoteca y pedía su boleta, o a un restaurante, o a un hotel, ¿no? O a un evento, ¿no? Cuando pides, por ejemplo, a un profesional, lo recibo por honorarios electrónicos, también el Estado gana y también te deducen ese gasto del Estado a través de la... Entonces también hay esa facilidad, esa posibilidad, mire, y eso hace ver, independientemente de la forma societaria que tengan y del porcentaje accionarial en esas empresas, ¿no? Ojo, también es exigible precisamente la actividad del órgano de control, por si acaso, también. Ojo que en esta ley no te establece, en la 27785, el porcentaje.
O sea, el Estado puede tener el 5% de accionariado, de participación, y aún así ingresa el órgano de control institucional, ingresa la Contraloría. ¿Ya? No interesa porque no lo estableció el legislador el porcentaje de participación estatal. ¿Ya? Ojo, y también, y ahí viene por ahí un poquito el detalle que hacíamos mención, la singularidad, las entidades privadas, las entidades no gubernamentales, de las que no son del gobierno, y las entidades internacionales, por ejemplo, ONGs, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. O sea, si una institución privada, ojo, siendo privada, o sea, no siendo el Estado, recibe un dinero del Estado o administra un dinero del Estado, aun cuando sea privada, también interviene el sabueso del control interno. ¿Ya? También en estos casos es viable precisamente que haya intervención, aun cuando técnicamente no califican como instituciones públicas o administración. ¿Ya? A ver, Baldomero, quien recuerdo por su pequeño Rodrigo, nos pregunta si los órganos de control interno pueden ser dependientes precisamente de la Contraloría o de las instituciones, en realidad, a las cuales deberían fiscalizar. Miren, en realidad nosotros desde hace buen tiempo tenemos esa problemática, ¿no? De entender de si es necesario o adecuado que las instituciones, de cierto modo, ¿no? Se liberen de asumir los costos remunerativos del personal encargado del órgano de control interno, ¿no? O que sea la propia Contraloría. Normalmente, ojo, el ejercicio de la actividad de control interno, como toda prestación del Estado, requiere dinero, requiere presupuesto. Y ese presupuesto no lo tiene la Contraloría. Ya se han presentado, les comento, diversos proyectos de ley para que el personal eh, de control interno, que es en cierto modo remunerado por las entidades, pase a ser sus ingresos cubiertos por la Contraloría. Pero ustedes saben que para ello necesitamos todo un proceso bastante técnico y complicado, ¿no? Que nos permita, pues, que nos permita asumir dicha contingencia económica, ¿no? Entonces, por lo pronto, hasta la fecha, se entiende o se asume que cada entidad, ¿no? Que cada entidad debe cubrir los costos remunerativos del personal del órgano de control interno. Y de repente alguno de ustedes podría decirnos, oye, o sea, eso quiere decir que el órgano que es fiscalizado tiene que pagarle al fiscalizador. Bueno, en realidad, ojo, tengamos en cuenta que hablamos del principio de unidad del Estado. El Estado, aun cuando se fragmente en diversas entidades, sigue siendo el Estado. Entonces, es el Estado que le paga al Estado. Ahora recordemos, más allá de ese razonamiento, recordemos que en la sesión precedente, de entre los principios, ¿no? De entre los principios, habíamos hablado del de autonomía funcional y carácter técnico y especializado del control. El primero, esto es el de la autonomía funcional, se materializa en la potestad de los órganos de control para organizarse y ejercer sus funciones con independencia técnica y libre de influencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el principio de autonomía funcional? El solo hecho de que tú, entidad, me cubran mi sueldo, no quiere decir que yo te voy a decir, listo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como decir la pareja, los de esposos que están separados, no quiere decir que porque todavía sigue siendo mi esposo o mi esposa, te debo el deber de cohabitación, ¿no? Entonces, no hay ninguna obligación o vinculación del órgano, del personal del órgano de control interno con la entidad a la cual va a controlar. Sea de manera previa, sea de manera simultánea,
o sea de manera posterior, ¿no? Entonces, yo no estoy obligado como órgano de control interno a validarte todos los casos, decirte sí, está bien, ¿no? Porque me pagan mi sueldo. No, no, no. Aquí, ojo, la autoridad maneja dinero del Estado, no maneja dinero de su bolsillo. Entonces, no hay esa vinculación funcional entre la entidad que me paga el sueldo y mi trabajo como órgano de control interno. No estoy obligado. ¿Ya? Por eso que hay precisamente este principio de autonomía funcional. Es algo así, para entendernos, es como que yo o cualquier persona vive en casa de alguien, ¿no? En casa de los padres, en casa de la esposa o del esposo, en casa alquilada, pero no necesariamente estoy obligado a hacer todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, veámosla como una suerte de alquiler, ¿no? El Estado te designa a la entidad de ese personal, entidad le paga, pero eso no te obliga a que el personal que es designado por la Contraloría tenga que hacer lo que la entidad quiera. Eso se llama, en palabras explicadas de la forma más simple, autonomía, principio de autonomía funcional. Y por otro lado, el principio de carácter técnico y especializado del control, ¿no? Que se entiende que el control interno opera de manera eh, eficaz, bajo criterios de calidad, consistencia y razonabilidad, ¿no? Esos son los parámetros entre muchos que nos podrían dar sustento precisamente a que nosotros podamos decir, no necesariamente el hecho de que tú pagues mi sueldo, mi ingreso, mi contraprestación o remuneración, me obliga a que yo tenga que entender o aceptar, ¿no? Todo lo que tú me dices o con lo que tú me planteas. No hay problema con eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta adicional para continuar? Dado que es un tema bastante interesante. A ver, los escucho. No sé si tenemos, Karen, alguna participación adicional. ¿Estás ahí, Karen? Karen, Sí, profesor. ¿me No me escuchas? han escrito el chat de forma interna. Sí, sí, Ya. profesor. No ha habido ninguna pregunta adicional en el chat interno, profesor. Ah, ya, ya, ya. Bueno, a ver, en todo caso ya volvemos precisamente con lo que estábamos detallando, ¿no? Damos la bienvenida a nuestro amigo Bardo, allí con nosotros ahora. Ya nos ha hablado, pues, precisamente del objeto de la ley, ¿no? Y de lo que es el ámbito de aplicación. Ahora sí procede precisamente a hablar de lo que es, o reiterar, porque ya lo habíamos hecho en la sesión precedente, de lo que es el sistema de control interno, ¿no? Este sistema de control interno, a ver, por ahí creo que las OSI son ente de control o de consulta. A ver, interesante la pregunta de nuestro amigo Baldomero. Como decíamos, clásicamente, la función del control interno era una suerte de policía, ¿no? Una suerte de función represiva, ¿no? Cuando uno escuchaba control hasta le daba miedo, con anterioridad, ¿no? Decían, va a venir control interno. Todo el mundo saltaba, todo el mundo se preocupaba, todo el mundo arreglaba los papeles, todo el mundo tenía preparado todo. Y si no tenían nada, pues a rezarle a todos los santos sabidos y por haber. Con el paso del tiempo, ¿no? La propia Contraloría se dio cuenta, en realidad, que no siempre un control de carácter o de vertiente represiva da buenos resultados, ¿no? Entonces, hoy, en la actualidad, hay un control previo y hay un control simultáneo. Eso no impide, como nos está consultando nuestro amigo Baldomero, que el órgano de control pueda tener pueda darnos orientación de carácter consultivo, ¿no? Implícitamente, el órgano de control también ejerce lo que en la teoría administrativa se llama la potestad consultiva. Esto es, ¿no?
que determinados órganos puedan darnos orientación, guía, ¿no? O referencias sobre determinadas cuestiones, ¿no? Como les dije, la política del control a nivel organizacional y ahora se orienta a lo que se denomina la gestión de riesgos, ¿no? Es más, ahora ya les comento, en programas de posgrado ya se viene enseñando, tanto en el Perú como por ejemplo en Argentina, lo que es la gestión de riesgos, cómo gestionar riesgos, ¿no? Y cómo tratar a las personas frente a la gestión de riesgos, ¿no? Una de sus vertientes, que lo conocemos ampliamente, es la famosa gestión de riesgos en el ámbito municipal, ¿no? Lo que se conoce en el ámbito coloquial como defensa civil, pero no es el único espacio de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, hoy, en la actualidad, el órgano de control interno ya no es un ente represivo, un ente de castigo, sino que también es un ente orientador o consultivo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta adicional? Como la bienvenida a Yamil. A ver, veamos. Ya no hay una pregunta adicional. Continuamos. Bueno, ya respondimos. Bienvenida, Joana. Ya respondimos. Bueno, ya. Debo entender de que estamos para continuar. Como les decía, el sistema de control interno son acciones, o sea, conductas positivas, ¿no? Actividades, lineamientos, ¿no? Programación de cosas. Así como nosotros, ¿cuáles son las actividades de fin de semana? ¿No? A ver, despertarnos temprano, tomar un buen café en familia, o solos, dependiendo si vivimos solos acompañados, prepararnos para lavar la ropa a mano o en la lavadora, echarle mucho detergente o buscar el detergente que no malogre las manos, ¿no? O no malogre la ropa, eh, luego ver un poquito de tele, ¿no? Distraerse, ver la ropa, eh, luego almorzar, luego el almuerzo, una pequeña siesta, tampoco no mucho, porque ahora ya no podemos salir en la noche, como antes decíamos, es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿no? De repente revisar un poquito, leer, arreglar documentos, organizarnos y descansar, ¿no? Más aún con este clima frío. Planes, ¿no? O sea, proyectos, lineamientos a futuro, políticas, ¿no? Lineamientos objetivos e impersonales de largo plazo, normas, registros, organización, procedimientos, método y lo que siempre rescato en estas sesiones, el tema de actitud. ¿Por qué? Porque hoy el control interno no solamente implica, como les decía, bajo el tema del control interno previo y simultáneo, que nosotros le estemos jalando las orejas, sino que también en la medida de lo posible, la regla sea hacer ver a estos funcionarios y servidores que hay algunas situaciones a las cuales no necesariamente vamos a o debemos llegar mal. Por ello que el legislador, si ustedes ven, en este análisis de la ley, también nos dice que el control interno son las actitudes. Porque, por ejemplo, ¿no? Supongamos, les pongo un ejemplo. Si yo voy a realizar determinada obra y viene un ingeniero que es mi amigo, ¿no? Y me dice, oye, recién, bueno, tú saliste antes de la universidad, tienes X años, pongamos 10 años, y yo recién estoy saliendo porque no pude pagar mi titulación y tengo 2 añitos, ¿no? De ejercicio profesional, tú ponme tus TDA. Este profesional, con la orientación que le dará el órgano de control, te dirá, mira, yo eres mi amigo, te valoro, vas a mi casa, hemos estado tantos años en la universidad, pero yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, no te puedo invitar, pues no podrías participar como postor, no podrías obtener la buena parte, ¿no? Del servicio de consultoría, por ejemplo. Entonces, el control interno es también, como les decía en palabras simples, curarnos en salud.
Los órganos de implementación, ahora vamos leyendo, acá hay una participación. A ver, de Carlos Ollarzo, ahorita responde, ¿no? Yo cierro con esto la idea de que es actitudes. O sea, decir, oye, por si acaso, si antes lo hice por error, por desconocimiento, como ustedes saben que las normas legales son amplísimas, hoy ya no lo puedo hacer. Pues también tiene una finalidad preventiva. Recordemos que hoy la regla del Sistema Nacional de Control es la prevención, la gestión de riesgos. Ya no es como antes la finalidad represiva, ¿no? Y cuando uno escuchaba, oye, va a venir el jefe del OSI, o va a venir la Contraloría, todo el mundo temblaba, todo el mundo corría así como si hubiera un terremoto, maremoto, no sabían a dónde correr. Y ahora esa visión del control interno ha cambiado, tiene una perspectiva distinta, porque la idea es hacerle ver al ciudadano, que al final somos los servidores y funcionarios, que haciendo las cosas bien, gestionamos también el riesgo y también nos protegemos como personas, ¿no? Que también tiene que ver con, digamos, la hoja personal, la hoja profesional que estemos proyectando, ¿no? La condición de personal de la institución. A ver, Carlos, Carlos Ollarse nos pregunta si los órganos de implementación del sistema de control interno, los órganos, dice, compete la entidad la implementación de los órganos del sistema de control interno. En nuestro caso, algunas unidades ejecutoras y el órgano de control institucional ejecuta el control externo y depende de la Contraloría. A ver, ya habíamos hecho mención en la sesión precedente cuáles son los alcances del órgano, perdón, del control interno y del control externo, ¿no? Entonces, en función a la ley 27785, el control interno son, volvemos a repetirlo, las acciones de cautela previa, simultánea o de verificación posterior. Y las acciones de control interno previo y simultáneo competen a todas las entidades, perdón, a todas las autoridades de la entidad, a los funcionarios y servidores de las entidades, como responsabilidad propia de sus funciones, o sea, a todos nosotros, ¿ya? Y el control interno posterior, ojo que estoy haciendo la digresión, corresponde o es ejercido por los responsables superiores del servidor, ¿no? O funcionario ejecutor, le hace área usuaria u órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya? Entonces, ahí el legislador nos está haciendo la precisión. Y el control externo, por si acaso, compete aplicar a la Contraloría u otro órgano de control por encargo de la misma. Que, por ejemplo, son las sociedades de auditoría. Entonces, recapitulando y en palabras simples para responderle o para darle énfasis a la consulta de nuestro amigo Carlos, en realidad el control interno, en sus vertientes de control previo y simultáneo, nos compete a todos, ¿no? Como lo decía una de las preguntas de nuestro amigo Baldomero, si yo tengo una duda sobre este aspecto, o le pregunto al área de asesoría legal, o le pregunto al órgano de control interno, al órgano de control institucional, ¿no? Para de esta manera reducir riesgos, gestionar riesgos. También estoy gestionando riesgos. Porque ese informe que me va a dar el asesor, el órgano de control, cuando de repente sea, en el peor de los casos, por la relevancia del asunto, sea susceptible a un control externo, yo con eso yo voy a decir, oiga, yo procedí porque asesoría jurídica o porque el órgano de control interno me hizo ver que esto sí puede hacer. Entonces también nos curamos en salud. También se reduce en alto grado, ojo, mucho detalle con esto, se reduce en alto grado el inicio de procesos penales en contra de los funcionarios, ¿no? Ya como les digo, el control externo, que es un poquito más invasivo, más fuerte, ojo, sí represivo, ese ya implica que va a intervenir la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano, ¿no? Establecido, encargado o designado por la Contraloría, ¿no? Y eso es un control mucho más fuerte, más invasivo, ¿no? Ojo, control externo, yo detalle con esto, que no paraliza la actividad de lo que estaba contratando. O sea, a ver, si mañana en determinada institución viene la Contraloría y de repente está en curso la contratación, por ejemplo, una supervisión de obra, no es que nos quedamos congelados.
se paraliza todo, no. La Contraloría va a seguir sus funciones, sus actividades. Y la contratación de bienes y servicios va a continuar. Bien, eso sí hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado a varios amigos, no necesariamente abogados, ¿no? Que me decían, oye, ha venido la Contraloría y todo el mundo pues no quiere mover nada, ningún papel. Oye, le digo, a menos que tú tengas una mala intención, o sea, otro tu propósito, se entiende, se podría entender, aunque sin justificarlo, de que estás paralizando todo. Porque quizás ¡pum! Ya te vieron la colita y quieres jalarte la Contraloría. Pero si tú estás actuando adecuadamente, estás contratando adecuadamente, has hecho las invitaciones, has cumplido con tus directivas por contrataciones menores a 8 UITs, o estás cumpliendo los parámetros vinculados a los supuestos de contratación directa, no hay por qué paralizarlas. Entonces, eso es lo que busca en este caso la regulación de la 27785, la finalidad pública de las contrataciones. Entonces, de esa manera, no es que va a venir el control externo y yo ¡pum! Me voy a congelar, así, ¿no? Como el Chepi Contra, ¿recuerdan? ¿No? Como el encantado. ¿Recuerdan cuando nos tocaba encantado? ¡Ay! Nos quedamos congelados. No, no, tampoco. Entiende que el fin último de la contratación es la creación de valor público, que esos bienes lleguen, ¿no? A los usuarios finales, que son los ciudadanos. Si yo, por ejemplo, por emergencia sanitaria o cualquier otro supuesto, entre ellos desabastecimiento, estoy dentro de un marco de contratación directa y de repente yo necesito, a ver, que alguien me cubra, eh, digámoslo así, con maca o kiwicha, la provisión ordinaria de arroz, o al revés, por emergencia, porque ese producto o ese bien no hay en el mercado, ¿no? Sería una contratación, pues, imposible jurídicamente, y viene la Contraloría, yo no me voy a mover, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ha venido la Contraloría y no movamos nada, no, ya no le paguemos al proveedor, ya no al contratista, ya no hagamos el concurso, ¿no? Ya no le adjudiquemos la buena pro, no, no, no. Recordemos que el trabajo de la Contraloría, como control externo, es un trabajo paralelo, ¿no? Que no molesta a las tareas propias de la finalidad pública de la contratación. ¿Por qué? Porque si esto se paralizase, y por ejemplo los niños dejan de asistir al colegio o dejan de recibir sus alimentos, finalmente el remedio, que es paralizar la actividad contractual del Estado, va a ser peor que la enfermedad. Imagínense que ya no se trata de su supuesto, se trata de un supuesto, por ejemplo, de provisión de medicamentos contra el cáncer, ¿no? En niños. Y de repente estos niños, atendiendo al control externo, no reciben los medicamentos y fallecen, aun cuando se les había establecido un estándar de vida susceptible de poderse alargar en cuanto a se les provea oportunamente esos medicamentos. Entonces ya pasaríamos a otra esfera, ¿no? Quizás un tema de homicidio culposo por omisión, un tema de omisión de acto funcional, ¿no? Con entera responsabilidad penal para el funcionario y servidor. Entonces eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Como le decía, ya esa vieja visión, esa clásica visión de la Contraloría como una suerte de inspector, como una suerte de cosa que nos da miedo, ya ha desaparecido. Ya ha desaparecido porque la Contraloría ha entendido, virando, ¿no?, el sentido de su barco, ha entendido que no siempre hay que poner el énfasis en el infractor, sino en aquel ciudadano que no es infractor. O sea, es necesario estimular a quienes mantienen un comportamiento acorde. Entonces, de esa manera, ¿no? Se entiende que las personas son más eficientes y se reduce, ¿no?, la posibilidad que los comportamientos negativos sean replicados. Entonces, hay una suerte de reingeniería organizacional también en la visión de lo que es el control, ¿no? El Sistema Nacional de Control y el control interno y también el control externo que hemos visto, pues, ¿no? Con eso estamos respondiendo, ¿no?, las consultas de nuestros amigos Baldomero Cabanillas y Carlos Ollarse. Continuamos, pues. Decíamos que el sistema de control no solamente son artilugios de carácter técnico, para decirlos, ¿no?, en general, dado que están en las filminas que se les ha proporcionado, sino también actitud, ¿no? De nada sirve
que a nosotros nos invadan de reglas, de procedimiento, de papeles, cuando nos vamos a hacer los ciegos ante estos lineamientos. Entonces, también el sistema de control interno se orienta, se aboca, se interesa en que esos lineamientos, esos parámetros, esas guías, produzcan una mejora en mi conducta, en mi comportamiento, ¿no? Porque el control interno no sirve de nada si es que se continúa realizando lo mismo siempre. Y porque también eso va a generar, como les adelantaba, que ya la parte, digamos, bienhechora del control, ¿se acuerdan? De la palmadita en la cabecita o la jaladita así, casi delicada de la orejita, ya pase a un control represivo. Es con el procedimiento o responsabilidad funcional. Inclusive ustedes lo saben bien, lleva a la inhabilitación y en el peor de los casos, Dios no lo quiera, o los dioses no lo quieran, ¿no? Al tema de la responsabilidad penal. ¿No? Este sistema de control interno, por si acaso, tiene importantes componentes que lo vamos a analizar en este momento, ¿ya? A ver, veamos estos componentes interesantes. El primer componente es el ambiente de control, de una atmósfera de control. ¿Y qué significa este ambiente de control? El ambiente de control es el entorno organizacional, ¿no? Favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas que hagan funcionar el control interno y una gestión adecuada. En palabras simples, nada más, para no ser muy técnico. El ambiente de control es como el ambiente de nuestras casas, ¿no? Si en la casa, por ejemplo, el papá no solamente trabaja, sino también ayuda a lavar la ropa, les da órdenes a los pequeños, convalida las reprimendas de mamá a los niños, lo más lógico es que los niños creen o gesten un chip para que también sean en el futuro como sus padres, ¿no? Que el niño entienda que no por ser niño no puede entrar a la cocina ni lavar un plato, que ese niño tenga la obligación de estar en su cama, que ese niño sepa que un dulce, un caramelo, un chocolate, un helado es un premio por algo que hizo y no porque se lo merece por ser niño. Ese esquema, que cierren los ojos e imagínense, que también lo aplicamos en nuestras casas, eso va también con el ambiente de control. Que seamos personas abiertas al control, que no temamos al control, que nuestros actos, para no temerle, precisamente sean adecuados, como decía uno de nuestros amigos Baldomero Cabanilla, que si yo tengo dudas de que si lo que estoy haciendo está bien, o consulte asesoría legal o consulte al órgano de control, ¿no? Entonces, ese es el ambiente de control. Así como también en nuestras relaciones afectivas, también tenemos un ambiente, ¿no? Positivo, bienhechor, de crecimiento, de amor, de sonrisas, de compartir dudas o preocupaciones, ¿no? De ponerle puncha a la pareja cuando a veces está por ahí que quiere retroceder, así también se busca un ambiente de control. ¿Cuál es la idea? La idea es reducir en alto grado las investigaciones de control, el control externo y quizás hasta, vuelvo a decirlo, no queremos la responsabilidad penal, ¿no? Una cultura de control es contraria a una cultura de secretismo, ¿no? ¿No les ha pasado, por ejemplo, a ustedes, mis amigos, que cuando, digamos, han tenido alguna relación, quizás en la juventud, no quiero decir que estén viejos, ni yo tampoco, unos años antes, para que nadie se sienta ofendido, no teníamos una pareja de repente escondida, sea porque, a ver, me ocurre, ¿no? Yo creo que ya somos mayores para decir las cosas, sea porque nuestros padres no la aprobaban, sea porque la chica o el chico no era un buen ejemplo,
o sea porque teníamos una relación paralela, o ella tenía una relación paralela con nosotros con ella, o ambos teníamos una relación paralela, ¿no? Y no se dieron cuenta pues que todo era oscuro, todo era secreto, ¿no? A veces varón o mujer quería, ¿no? Quiero salir contigo, quiero que me vean contigo, no, no puedo, ¿no? Entonces, eso no ayuda, ¿cierto? Uno vive con la zozobra, con la preocupación, con la tensión de que me vean, de que no me vean, de que salga de un lugar o que entre a algún lugar, ¿no? Quizás hasta yo estoy pensando hacer una vida con esa persona y cerrar una historia anterior, buena o mala, no sé, pero por ese secretismo no lo podemos. Algo así también ocurre en el ámbito del control, ¿no? El control, las prácticas secretas, las prácticas escondidas, las prácticas turbias, son un alto indicador de un mayor control, por si acaso, ¿no? ¿No les ha pasado, por ejemplo, y discúlpenme que ponga estos ejemplos, nadie se vaya a sentir aludido, ojo, que cuando uno por ahí, Dios lo quiera o el diablo no, comenzamos a mirar con otros ojos a otras personas distintas, ya nos ponemos un poquito más descuidados con la pareja, un poquito incómodos, no nos molesta, no les pasa, bueno, no han escuchado, no quiere decir que eso lo hayan hecho ustedes, no han escuchado situaciones así, ya algo así llevemos ese esquema al ámbito del control. Si yo soy alguien que estoy ocultando algo, que estoy haciendo las cosas mal, que estoy dándole, digamos, un rumbo distinto a los lineamientos de contratación y todo lo demás, lo más lógico es que teme el control. Entonces, el ambiente de control implica eso, una familiaridad con el control, una empatía con el control. A ver, Carlos nos dice, en cuanto existe la práctica, valores y principios, las acciones de control interno, permítame, las acciones de control interno no tendrían que verse como lo malo de la entidad, efectivamente, efectivamente, ¿no? Por eso justamente, mira, Carlos, qué interesante lo que tú nos dices. Ya la Contraloría dijo, oye, la fórmula de castigar, o sea, de castigar a uno y descuidar a 99 que se portan bien no me está dando resultados. ¡Pum! Me doy un giro. ¿Qué hago? Un giro de 180 grados, ojo, no de 360, pues si no volvemos a lo mismo. 180. Dijo, vamos poniendo énfasis en los buenos, como tú dices, y los malos palos apartamos, cosa que la propia entidad también va a expectorar. Precisamente es eso, pues, es la necesidad de un ambiente de control, ¿no? De que haya esa posibilidad, de que haya esa cercanía, ¿no? Y el OSI te oriente, ¿no? Por eso precisamente rescatábamos en estas sesiones de que hoy el OSI puede orientarlo, ¿no? Podemos pedir, como lo planteaba ya nuestro amigo Baldomero Cabanillas, una orientación, ¿no? Puedo pedirle al procurador, puedo pedirle al asesor legal, o puedo pedirle al OSI, ¿no? Señor OSI, mire, yo estaba haciendo las cosas así, pero salió esta ley, o no sé si esta ley me aplica o no, me exonera o me beneficia, ¿no? O de repente alguien lo hacía así, yo pienso que quizás no era lo bueno así, y le pido opinión, ¿no? Y con ese control previo me puedes decir, mira, lo que estás haciendo está bien, ok, control concurrente, levántalo de ahí, ¿no? Pulgar arriba. De repente, mira, lo que estás haciendo no es así, pero corrígelo así, y se saldrá el producto azul, y lo haces, ok, de nuevo, ¿no? Entonces, para eso precisamente esta visión del denominado ambiente de control. ¿Cuál es la idea también? De que la Contraloría, miren, es muy importante este criterio, porque con ese componente la Contraloría se le hace más fácil el trabajo. Precisamente les comento, yo estoy llevando un curso de contrataciones públicas y uno de nuestros profesores nos decía de que la Contraloría había enviado a un joven a una municipalidad, no voy a decir el nombre, lógicamente, ¿no? Y en la Sierra Centro del Perú, de nuestro país. Y este joven, pues como muchos, creo que como todos, ¿no? Que trabajamos en el Estado, con pilas, con su mochila, se había alquilado su cuartito, ¿no? Y él iba a una municipalidad, ¿no? Recogía datos, trabajaba, todo, sacaba fotocopias, coordinaba, le daban la información, venía otro día, ¿sí? Y de pronto un día, ¿no? Me comentaba, encuentra debajo de la puerta de su cuarto, ¿no? Un sobre, abre el sobre y encuentra la foto de su hija. Usted sabe que todo publicamos en redes sociales, por eso a veces hay que tener cierta reserva también.
y una bala. Eh, no hay que ser inteligentes para sacar cuenta cuál es el mensaje, ¿no? Entonces, lo que hizo este amigo, ¿no? Esta persona, simplemente fue coger sus cosas, ¿no? Y retirarse. Entonces, este ejemplo les pongo este escenario que es real, ojo, que es real, que lo comentaba el profesor de contrataciones, es para ver que no en todos los espacios, ¿no? Se genera este ambiente de control. ¿Y por qué en esos espacios no se genera ese ambiente de control? Porque eso es un indicador, es un indicio, es un dato objetivo de que hay malos en la entidad, ¿no? Entonces ahí sí creo que ya con mayor detalle ya no se puede hablar de un control interno, porque o poco o nada puede hacer este órgano de control interno. Ya entraría el tema, ¿no? El control externo a mano de la Contraloría y eventualmente un tema eminentemente penal, ¿no? Entonces, como nos dice aquí Carlos, la idea pues sí es enfatizar nuestros valores, porque hay una mochila que nosotros tenemos, ¿no? Que son lo que somos, y esa mochila pues depende de nosotros mantenerla o simplemente sacarla y tomar otro, ¿no? Ahí yo les recomiendo, miren qué interesante me han hecho correr, les recomiendo la película Amor sin escalas, ¿no? Una película muy interesante que si bien no tiene que ver con el control interno, sí tiene que ver con aquellas cosas que nosotros tenemos, con aquellas cosas que nos componen. ¿En qué momento es necesario vaciar la mochila o en qué momento llevarla como está, ¿no? Casi analógicamente les doy los alcances. Luego del ambiente de control hay la evaluación de riesgos. Miren, qué importante, ¿no? Hay la evaluación de riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? La evaluación de riesgos es primero identificar, o sea, ver, verificar, constatar, identificar, analizar, ¿no? Desentrañar las cosas y administrar. Una vez que veo, identifico, analizo, administro los factores u eventos que pueden afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operativos institucionales. A ver, pongo un ejemplo. Evaluación de riesgo. Necesito personal, una entidad. Hago convocatoria y nadie se presenta. Por ejemplo, ahorita el caso de los médicos, ¿no? Gran parte de nuestro país está sufriendo un déficit de médicos porque ahí vamos a entrar. Gestión de riesgo. ¿Ya? ¿Qué veo? Veo que lanzo una convocatoria para médicos y nadie se presenta. Reviso mis términos de referencia y ninguno de los términos de referencia garantiza, por ejemplo, un seguro contra todo riesgo. Entonces, me pongo a pensar, ahí viene la teoría de la empatía, siempre en el tema del control. Si yo fuera médico, me gustaría que me contraten en el contexto de la pandemia 2020, sin un seguro con alta probabilidad de morir siendo joven. La respuesta es no. Entonces, esa es la razón por la cual no se presenta ningún médico a la convocatoria. Y por ende no tengo médicos y por ende no puedo brindar un adecuado servicio como un hospital público. Entonces ya identifiqué, analicé, me toca administrar. ¿Qué voy a hacer? Evalúo la posibilidad de la contratación de un seguro durante el tiempo de contratación, ¿no? De estas personas, o establezco que en los términos de referencia estas personas previamente deben contratar su seguro y le incremento la remuneración a la persona que la voy a contratar. Entonces estoy identificando, analizando y administrando los riesgos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la actividad u operación institucional? Atender a los ciudadanos, tener médicos, que estos médicos puedan brindar los parámetros ligados a su especialidad para el mantenimiento con vida del personal, para el mantenimiento con vida de las personas que vienen a los hospitales. Entonces, miren qué interesante, ¿no? La evaluación de riesgos
es algo que ni siquiera antes se pensaba hace unos 10 años, ahora también forma parte del control interno, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando uno tiene un problema, a veces mientras tiene la cabeza así de cuadritos, no te pones a pensar qué ha pasado? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿ya? No se vayan a molestar las damas. A veces, los varones, ya no somos amorosos, llegamos molestos a casa, llegamos más tarde que de costumbre, y la mujer dice, ah, está como, pero te has puesto a pensar si eso realmente, quizás esa persona ve que no hay una mejora en ti. Le doy la vuelta al ejemplo para que las mujeres no se sientan aludidas. La mujer ve que el caballero ya no está en caballero, que le molesta por todo, que ya no le manda flores, que ya no le llama, que ya no salen a comer, que llega a casa a dormir, que ni bien cae rendido a la cama se duerme. ¿Te has preguntado por qué pasa eso? Quizás como hombre no te duchas, no te bañas, cambió tu físico, ahora no comes y no tragas, no te afeitas. Entonces, ese esquema, miren, que donde podemos aplicar precisamente la evaluación de riesgos, también pasa en el ámbito público. Debemos identificar, analizar y administrar los factores de riesgo, ¿no? Mayormente eso, por ejemplo, las mujeres creo que son más, y ojo que no estoy agregando discriminatoriamente, eh, más enfáticas en eso, ¿no? Por ejemplo, el divorcio, ¿no? Identifico el divorcio, quiero el divorcio, pero ¿qué me lleva a pedir el divorcio? Su actitud, el descuido como persona, el que veo que no tiene metas. ¿Me conviene el divorcio? ¿Qué sacaré del divorcio? Ojo, ya está administrando riesgos, ¿no? ¿Qué saco del divorcio? Quizás no tengo formación universitaria, un área completa o incompleta, no es una persona que me agrede, se porta bien conmigo, de repente quizá ya no tenemos intimidad, pero mantenemos bien la casa, no me digo, igual el varón también, veo que no tiene metas, veo que tus celos, tus incomprensiones no tienen fundamento, ¿no? Ha llegado a agredirme, o también en el caso de la dama, ha sido agredida por el varón, entonces administro mi riesgo. Varón o mujer, si veo que me agreden, lo más probable es que la agresión se incremente y de repente, en algún momento, deje de existir a mano de esta persona. Administro mis riesgos, me divorcio. Esa gestión de riesgos también se aplica al ámbito control interno. ¿Cuál es la idea de gestionar los riesgos? De que identifiquemos todas aquellas cosas que sean relevantes. No toda evaluación de riesgos me va a llevar a controlar, a ejercer el control interno. Recuerdan, en la primera sesión les decía que tampoco podemos llegar a la paranoia de controlarlo todo, porque es difícil, pues. No dice, no, el saber común no es tan filósofo, tan sabio cuando dice que mucho abarca, poco aprieta. Recuerdan que los hablábamos del principio de eficiencia y control, no todas las cosas las vamos a controlar, porque es difícil en la gestión de riesgo controlarlo todo. Vamos a terminar mal física y emocionalmente. Entonces también por eso hay precisamente la evaluación de riesgo. Comienzo a separar, ¿no? Comienzo a separar qué cosa de todos los riesgos que puedan haber son significativos. No sé si ustedes han pasado por, creo que sí, han pasado por esa suerte de castigo que nos daban nuestras mamás cuando nos veían inquietos y nos decían, oye, escoge el arroz o pela las vainitas. No sé si ustedes han pasado por eso, ¿no? Cuando la mamá nos veía inquietos, ahí malogrando el televisor, jalando las cosas, y era el momento de la comida, y para tranquilizarnos,
escoge el arroz o corta las vainitas, ¿no? Abre las vainitas y saca los frijoles o lo- lo- la- la- los frutos, que las verduritas que tiene ahí, ¿no? Y uno pacientemente, el que estaba picadito, la mamá incluso te decía, ¿no? El que está picado, malogrado, a un lado, lo ponía. Ya estábamos aprendiendo a gestionar riesgos. Ya teníamos un órgano de control interno, que es la mamá, la que ya nos decía, ¿no? Y este está picado, machucado, olía feo, ¿no? Inclusive yo recuerdo que muchas veces mi mamá a veces me jalaba la oreja porque había uno que estaba picado, malogrado, y lo hacía pasar, ¿no? O los famosos gorgojitos que a veces nos tocaban en la ropa. Pues miren, ya estábamos preparados a gestionar riesgos. En la gestión de riesgos tenemos que trabajar bajo un criterio de importancia y selectividad. No todo riesgo, no toda situación que podamos evidenciar o valorar o analizar como riesgosa es de esa calidad. Tiene que tener una suerte de prevalencia al riesgo, ¿no? En el ejemplo que les ponía, si por ejemplo la esposa ve que el esposo, la pareja o quien fuere está descuidado, ya no la abraza, ¿no? Le dice, amor, mira, ¿qué te parece? Pues si salimos, o de repente los niños los dejamos con mi mamá o con tu hermana y nos damos una chance para nosotros, ¿no? O sea, seamos un poquito menos papás y un poquito más parejas, se puede reducir el riesgo. Entonces, ¡pum!, se reduce la posibilidad de divorcio. Pero si ves que aún así el hombre, por ejemplo, en el caso de la dama, el hombre no cambia, pone más incómodo, le irrita todo, te levanta la mano, no, no, momento. Ya ese riesgo es alto. Entonces, ahí nomás, ahí murió. Se acabó la relación. Preferible separarnos. Si tú tienes a alguien, va acá, no te preocupes, haz tu vida. Yo no tengo a nadie, de repente sí, de repente no, hago también mi vida. Entonces reduzco riesgo, porque eso también es el control interno, reducción de riesgo. Finalmente lo que se quiere es preservar al personal en la institución, ¿no? Entonces para ello se enfoca precisamente esta necesidad de reducir riesgo, ¿ya? Con la evaluación de riesgo. Actividad de control gerencial. Son las políticas y procedimientos de control que imparte la dirección, gerencia y niveles ejecutivos competentes, vinculados, ¿no?, a los objetivos de la entidad. Bueno, las actividades de control gerencial hay que ser bien sinceros, salvo capacitaciones como las que estamos realizando, no la realizan las direcciones de gerencia. Y no la realizan, no es que quiera justificarlos tampoco, por mucha razón. Porque el trabajo enteramente gerencial es especializado y nos deja tiempo solamente para comer y dormir, como se dice vulgarmente, o sea, porque también no hay el personal idóneo que gerencie la gerencia. Hay que decirlo así, ¿no? Hay que decirlo así. No es que yo esté, digámoslo así, especificando a alguien en concreto o alguna institución en concreto, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Recordemos que las gerencias necesitan soporte de órganos de apoyo y a veces esos órganos no funcionan con la efectividad que se quiere, ¿no? Entonces, como que por ahí esa actividad de control gerencial eh, eh, no es que fracase en realidad, sino que tiene una menor intensidad. Pero en ello ya ayuda lo que ya habíamos visto, el ambiente de control, la evaluación de riesgos, ¿no?, que son dos aditamentos muy fuertes, muy sólidos, y como ya les decía hace poco, de contenido actitudinal, ¿ya? Las actividades de prevención y monitoreo, vuelvo a reiterar, ya la Contraloría, como órgano rector del Sistema Nacional de Control, ya ha dejado atrás esa visión represora del control interno. Ahora es una visión más empática, más actitudinal. Entonces, las actividades de prevención y monitoreo significan que son acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, ¿ya? A fin de cuidar y asegurar su idoneidad y calidad para la consecución de los fines de control interno. ¿Qué significa eso? Que la prevención y el monitoreo reducen drásticamente los riesgos de la entidad. Y por otro lado, estimulan el trabajo de aquellos que somos los buenos en la entidad.
Porque hay algo que ahora inclusive se maneja en la cultura organizacional que se conoce como el salario emocional, que sería bueno implementarlo o aplicarlo en el sector público, ¿no? ¿Y qué es el salario emocional? El salario emocional son todas aquellas medidas no dinerarias que producen un estímulo mental en los servidores y funcionarios. Entonces, también eso va ligado a las actividades de prevención y monitoreo, ¿no? Por ejemplo, una cosa simple, ¿no? La persona, se me ocurre, pues, ¿no? La persona que venga en bicicleta, o la persona que cumpla adecuadamente un horario, tendrá, por ejemplo, mediodía de asueto, ¿no? Entonces, mediodía, el día que él elija, obviamente no va a elegir los fines de semana, ¿no? Puede dejar de venir, ¿no? De repente yo tengo, se me ocurre, sacar una cuenta en el Banco de la Nación o cualquier institución financiera, y como he hecho acreedor ese beneficio, mediodía estoy fuera del trabajo. Es más, de repente aprovecho por tomarme un café pausado con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mis pequeños, o de repente aprovechar y jugar un videojuego con mi hijo, con mi hija, ¿no? O de repente salir, ¿no? Salir, aprovechar en hacer una pequeña compra y regresar a casa, ¿no? Y luego en la tarde, ¡pam!, llego al trabajo. Miren, hay cositas pequeñas que ya se emplean en organizaciones extranjeras vinculadas precisamente al tema del salario emocional, ¿no? Entonces, eso va ligado precisamente con las actividades de prevención y monitoreo, ¿ya? Los sistemas de información y comunicación. Ojo, la informática ayuda hoy grandemente a poder estar contra la corrupción. ¿Esto qué significa? Que toda la información que manejemos debe orientarse a ser confiable, transparente y eficaz para las compras públicas, para la adquisición de bienes y servicios, ¿ya? Precisamente, ojo, el que está tomando la batuta vinculado al tema del sistema del control interno es el OCE, en el SEACE, ¿no? Con la exigencia plena de que gran parte de los procedimientos de selección tengan que ser colgados obligatoriamente en el SEACE. Es más, hoy, en la actualidad, con los famosos procedimientos especiales de selección, los PES, lo que yo llamo los PES, es enteramente electrónico, ¿no? Para llegar a la finalidad pública de la contratación, que es proveer de bienes y servicios. También ya tenemos un aditamento, ¿no? El seguimiento de resultados. O sea, no solamente me importa que yo tenga el cuidado, ojo, que yo tenga el cuidado precisamente en este aspecto, de identificar, ojo, identificar, analizar y administrar riesgos. No me basta eso. Yo tengo que retroalimentar. Tengo que ver si esas tres acciones me han dado el resultado esperado. Vuelvo a poner un ejemplo coloquial para compararlo. Y yo veo, por ejemplo, como esposo, que mi esposa es más amorosa, ya no es tan regañona, a veces se esfuerza por cocinar lo que me gusta, eh, manda a los niños con su tía de repente para estar un rato a solas conmigo, mi actitud va a cambiar, ¿no? De la misma manera, para que tampoco las damas se sientan afectadas, ¿no? Si de repente, pues ese caballero se dio cuenta que no está haciendo las cosas bien, que pasa demasiado tiempo en el trabajo, eh, que quizás está tenso por respuestas, por carga, por trabajo, y eso entiende que le hace pensar a su pareja como que estuviera con otra persona, ¿qué va a hacer? Amor, ¿qué te parece si a- vienes acá al trabajo, antes de que salga, vienes, nos reunimos y comemos? Comemos un dulce, comemos un postre, o vienes, compramos algo y nos vamos. O nos vamos un fin de semana al mercado. Entonces ya, ojo, ya con eso te permite evaluar y descartar que en realidad lo que pensaba la mujer de que estaba con otra mujer no era así.
o que el hombre también, ¿no? De que también estaba con otro hombre mientras tú estás trabajando, tampoco era así. Simplemente que era uno y otro estaban descuidados. Una aparecía como la mamá de Kiko y el hombre como el señor Barriga. Pero de repente el hombre se da cuenta, oye, ya de descuidado, ya no soy el hombre que era cuando la enamoró, igual la mujer, ya no soy la mujer que lo enamoró, vuelvo a lo que era. Entonces, ahí entra el tema de seguimiento de resultados. Todo proceso de control, ojo, en instituciones públicas o instituciones privadas, no es un procedimiento de control si es que no medimos resultados, si no vemos si funcionó o no funcionó. Pues por eso le estoy poniendo estos ejemplos. Si yo veo que lo que yo tenía en mi cabeza no era lo que yo pensaba, mejoro mi relación interpersonal. De la misma manera, la dama, si no era lo que en su cabeza ella pensaba que era, mejora su relación. De repente le pone más atención a los niños que a la pareja. De repente también el hombre le pone más atención a los niños que a la pareja. Entonces, la evaluación, la identificación de estos aspectos, ¿no? El análisis y la administración de estos datos riesgosos se validan con el seguimiento. Lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo ha mejorado mi vida personal, lo que estoy haciendo ha mejorado mi vida profesional, el irme a trabajar a otra ciudad me ha beneficiado, separarme de mi pareja me ha beneficiado, dedicar más tiempo a los estudios me ha beneficiado. Entonces, el seguimiento de resultados ayuda a que revisar y verificar de manera constante y actual los logros de las medidas de control contribuyan pues a que aparezca como mínima la intervención del control externo. Esto ayuda. Por eso le estoy poniendo estos ejemplos coloquiales para darnos a entender. Este seguimiento de resultados nos hace ver que en realidad hay propósitos de mejora. Ojo, no todo seguimiento de resultados te va a llevar a que el resultado que estuvimos proyectando sea positivo. Quizás no era la variable adecuada, ¿no? No era la variable adecuada. Pero eso también te va a permitir que puedas utilizar otras variables o que en el mejor de los casos hayas arribado al resultado que buscabas, ¿ya? Y también, ojo, mucho detalle con esto, el compromiso de mejoramiento. O sea, yo no puedo crear un ambiente de control bonito, no puedo evaluar riesgos, no puedo realizar actividades de control gerencial, no puedo prever y monitorear, no puedo usar la tecnología ni seguir resultados y yo también no me pongo compromisos de mejora. Porque yo puedo decir, planteé la alternativa X ante este escenario y no me dio resultado y ahí nomás lo dejo. No, también los compromisos de mejoramiento contribuyen a la reducción del control, ¿no? Uno, por ejemplo, les comento, dado que estuvimos hablando del OCE, uno de estos importantes compromisos de mejoramiento, hoy lo hace el OCE con las famosas certificaciones de los órganos de control, ¿no? De modo tal que aquella persona que no tiene la certificación OCE en sus diversos niveles, no puede formar parte de un órgano encargado de contratación, ¿no? Miren qué interesante. Esa certificación, esa validación, entonces hace ver que ahora sí mis contrataciones pueden ser más eficientes. Entonces es también parte de los componentes del sistema de control interno, este compromiso de mejoramiento. Antes fumaba demasiado, me agito, me ahogo, mi esposa no me quiere besar, los niños se me corren, mi boca está agria, me duele el hígado, a veces escupo sangre, tengo que mejorar. Dejo de fumar, me desintoxico, comienzo a consumir medicinas naturales, lo que se conoce popularmente como plantitas, ¿no? Me cuido, hago deporte,
propósitos o compromisos de mejora. Es toda una cadena virtuosa que ayuda al control interno, o sea, al Estado, a nosotros, minimiza los riesgos del control interno y peor del externo y produce valor público. Entonces, para eso es precisamente estos componentes del sistema de control interno. Si ustedes leen la ley, ¿no? La ley es abstracta, pero cuando se explica precisamente bajo estos alcances es más dable a entender este sistema de control interno. ¿No? A ver, allá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Veo a Tamar, a Marta, a Rosalía, a Milagros, a Alicia, José Antonio, Maribel, Carlos, a Miguel, a Nicole, a José, a Salomón, a Alfonso, a Víctor, a David, a Darwin, a Miela, a Yanira, a Paul, a Paul, a Yarelis, a Alonso, Carla, Johanna, Ángela, Neisar. A ver, ya, bueno. Estaré atento en todo caso, si sale por ahí alguna pregunta. Como les decía, ya hemos hablado precisamente del objeto de la ley, el ámbito de la misma, el sistema de control interno. Pasamos a ver lo que es la implantación del control interno. ¿Ya? La implantación del control interno. ¿Qué nos dice la implantación del control interno? Vamos a ver. Las entidades están obligadas a implementar o a implantar, bueno, implantar, dice en realidad, parece un poquito curioso la expresión, sistema de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones o actos institucionales. Lo que les decía, en palabras simples, el carácter transversal del control interno. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se cumplan los siguientes objetivos. Vamos a ver. Se promueva y optimice la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, básicamente en las contrataciones, ¿ya? Así como la calidad de los servicios públicos que presta la entidad. Lo que ya les decía, el valor público. El control interno, ¿no? Lo podemos asemejar, por ejemplo, en los resultados, a que soy una persona que cumplo mis impuestos, no me meto en problemas con nadie, evito disputas, todo el mundo me va a respetar, todo el barrio, toda mi cuadra me va a entender que soy una persona que no me meto en problemas. Yo no tengo problemas. Yo soy el típica persona que voy, hago mi trabajo, no me meto con nadie, no fastidio a nadie, nadie se mete conmigo, todos contentos, todos felices. Así también es la implantación del control interno, ¿ya? También, ojo, se aboca a cuidar y resguardar los recursos públicos, porque son de nosotros finalmente. A veces el corrupto piensa en, precisamente, en que tomar cosas que no son de él o que son del Estado son extrañas a él, pero él también se está haciendo daño, más que nada las personas que están a su lado, ¿no? A veces ese impacto no lo ve la persona hasta que ves a tus hijos, a tu mujer, a tu esposa, a tu esposo llorar, ¿no? A veces yo les comento, he tenido casos de defensa judicial contra funcionarios y servidores, y es triste, ¿no? Y es triste porque muchas veces la persona que cometió el delito me dice, doctor, yo la verdad quisiera retroceder el tiempo, ¿no? O sea, ya cuando uno ya ve las rejas, ¿no? Se ve privado de libertad, ve cómo es un calabozo, cómo es el propio penal, ¿no? Y en realidad quiere deshacer las cosas, no siempre, ¿no? Cumplir la normativa aplicable en la entidad de sus operaciones, ¿no? La idea es siempre bajo parámetros empáticos, estar informado de las regulaciones, ¿no? Estar vinculado a capacitaciones, a orientaciones para reducir riesgos, ¿no? Lo que hablábamos hace poco, ¿no? Y seguirlos y mejorar, ¿no? Compromiso de mejora.
garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Ojo, información confiable y oportuna nos permite tomar buenas decisiones. Creo que siempre las mujeres son las que más están ligadas a estos temas, ¿no? A ver, soltero, no toma, no fuma, tranquilo, ah, él es, ¿no? Igual el varón también, ¿no? Bueno, no voy a ser muy explícito en ello, ¿no? A veces el varón tiene otros parámetros, pero también confiamos en información oportuna, ¿no? También, no voy a hacer mención de los detalles, ¿no? Pero también manejamos un rubro de confiabilidad y oportunidad de la información, ¿no? Eh, bueno, no lo tomen a mal el ejemplo que voy a, que voy a contarles casi medio en serio, medio en broma, para que ustedes vean el valor, la confiabilidad y oportunidad de la información. Un amigo de mi promoción en la universidad eh, se comprometió con una chica más joven, ¿no? Y bueno, tenían ya 4 o 5 años, estaban contentos, estaban felices. Y un día, y ustedes saben pues que cuando el varón se separa y mientras la ex esposa sepa que está solo, se deja tranquilo, pero cuando sabe que has empezado una vida con alguien, ¿no? Y las mujeres se utilizan confiada y oportunamente la información, se enteran de todo, ¿no? Entonces esta ex esposa eh, se enteró, pues, ¿no? Que este compañero de estudios, este colega, ¿no? Eh, había iniciado una vida nueva, ¿no? Iniciado una vida nueva con una mujer más joven, más guapa, ¿no? Y entonces se puso en contacto. Lógicamente, como es propia la naturaleza humana, las personas, independientemente si seamos varones o mujeres, la esposa actual reaccionó, ¿no? Bueno, escuchó, conversó con la otra mujer. Lógicamente, entre mujeres nunca hablan de cosas lindas de nosotros, con razón o no, no me toca decirlo. Y espero que mi amigo y colega, ¿no? Llegase, mi ex compañero universitario llegue a casa. Y le dijo, a ver, pongamos un nombre, Mateo, ¿no? Mateo, ¿hay algo que quieras decirme? Y ustedes saben que cuando las mujeres dicen eso es porque nos van a sepultar. Bueno, no, amor, no tengo nada que decirte. Oye, Mateo, por qué no me dijiste que tú, eras casado, ¿no? Porque había pensado que mi amigo era, tú nunca me has preguntado, ¿no? Entonces, miren qué importante, si esta segunda pareja, ¿no? De este colega hubiera tenido información confiable, y hubiera tenido información, ahí vemos un parámetro de lo que es la confiabilidad y oportunidad de la información, ¿no? Como hicimos ver hace poco, dentro de los componentes del sistema de control interno, ¿no? Están las actividades de control gerencial, y ahí es donde entra ese tema. En las actividades de control gerencial es posible que en base a información confiable y oportuna, ¿no? Podamos tomar buenas decisiones. Justamente en la sesión anterior yo les comentaba, casi como una suerte de línea o guía base, ese cuidado que tienen las mujeres para comprar, ¿no? A veces, por ejemplo, uno como varón, como hombre, vas por la calle y de repente pues te hace necesario cambiarte de zapatos o renovar, o una nueva corbata o un saco, o, o no necesariamente para uno, para los niños o para la esposa, un saco, un vestido, y vamos, lo vemos, qué bonito, todo, cuánto cuesta, y ¡pum!, lo compramos. En cambio la mujer, la esposa, la dama, ¿no? Nos hace recorrer varios lugares, claro, siempre hay que ir con zapatillas, recomendación, y vamos a varios lugares, ¿no? 4, 5, y en su cerebro va guardando inclusive hasta los precios, ¿sabes? Yo, la verdad, ni siquiera a veces me acuerdo los precios, y a veces tengo que apuntarlos y la tienda o pedir una tarjetita, y dice, aquí es, ¿no? Las 3 B, bueno, bonito y barato. Entonces, eso también implica precisamente la confiabilidad oportunidad de la información. ¿Cuál es la intención de esta confiabilidad y oportunidad de la información? No solamente tomar buenas decisiones, sino reducir el margen del control interno.
si yo he tomado información oportuna y confiable y adquirido bienes y servicios adecuadamente, es poco probable que me investiguen a través del control interno o a través del control externo, ¿no? Entonces, ese es uno de los parámetros que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Por eso les ponía que uno de los prototipos para entender estas situaciones es el tema, ¿no?, de las damas, ¿no? Las damas. Claro, también hay caballeros que saben comprar, ¿eh? Bueno, yo, la verdad, en esa parte no soy una autoridad para tal propósito. Por otro lado, dentro de este rubro de implantación del control interno encontramos el tema del fomento e impulso de la práctica de valores institucionales. Las actitudes también nos ayudan precisamente, ¿no?, a un adecuado control interno, a un, lo que llamamos en su oportunidad, a un saber administrar bien, ¿no? Porque con las actitudes nosotros somos espejo de nuestros pares, de las personas que nos siguen. Nos convertimos en un referente. Y eso también forma parte del salario emocional, de lo que hoy en la cultura organizacional se conoce como salario emocional. No sé si usted recuerda en este caso, no tengo ahorita en la mente si fue antes o después de la pandemia, este caso de este comandante, ¿no? Eh, eh, que había mejorado su comisaría, ¿no? Antes su comisaría tenía pues una fachada así toda pues rígida, y de pronto pues este señor que había estudiado, me parece, diseño de interior, o venía estudiando, ¿no?, le puso su cascada, le puso su grutita, inclusive hasta su spa, recuerdo, y los ciudadanos se sentían contentos, se sentían más seguros. Los miembros policiales llegaban, se daban pues su relax y volvían con alegría al trabajo. Entonces también, miren, importa eso, ¿no? Ser valorados, ser reconocidos, y también forma parte precisamente de lo que se conoce como en cultura de las organizaciones como el salario emocional, ¿no? No siempre es un poquito más en el sueldo, nos da felicidad, porque mientras más ganamos, más gastamos, ¿ya? Más ganamos, más gastamos. Entonces, también ayuda precisamente la confección de actitudes, de valores institucionales a reducir el control interno, ¿ya? Y promover el cumplimiento de los funcionarios y servidores públicos de rendir cuentas, ¿no? Cuando se nos asigna un dinero, rendir cuentas, ¿no? Para evitar precisamente tema de control interno. A ver, nos preguntan capacidad, bueno, Carlos Ollarza nos dice capacidad de gestión y, fue muy rápido el asunto acá, y busco el bienestar del personal, del comandante. Claro, como decía, estimado Carlos, estimados amigos, lo que se busca es que las personas se sientan bien, ¿no? La capacidad de gestionar, de reducir riesgos, de promover esa conducta, ese valor actitudinal frente al control, esa conducta de apertura de información, esa conducta preventiva frente a compras públicas, que es el rubro que más se vincula al tema del control interno, es lo que nos da tranquilidad, nos da bienestar, nos da mejoras. También, también, y eso aporta valor público, ¿no? Y eso aporta precisamente valor público, estimado Carlos, ¿no? El análisis que venimos a analizar. ¿Y cómo funciona ahora? Pasamos al siguiente rubro. ¿Cómo funciona el control interno? El control interno tiene un funcionamiento en los siguientes referentes. Primero es continuo, siendo transversal es continuo. Por eso que se hace una medición del seguimiento de resultados. No es que yo hago algo y ya, ¡pum!, ya lo terminé y punto. Tengo que ver si ese algo funciona para replicarlo en otros rubros, en otros aspectos. El control interno también es dinámico, un conjunto de pasos, de secuencias, que luego se retroalimenta y alcanza la totalidad de las organizaciones y actividades institucionales. Ojo, vuelvo a reiterarlo, ya no es la vieja filosofía que el único encargado del control interno es el OSI, ya no, eso ya no existe. También nosotros nos hacemos control interno, ¿ya? También, justo lo rescataba Baldomero, si tenemos dudas, si
quizás por ahí olfateamos que las cosas no son como son, o porque también recién me las dan y de repente veo que alguien quiere hacerme pisar el palito, bien consulto a los, pregunto. Nadie, como se dice vulgarmente, nadie se ha muerto por preguntar, ¿ya? Entonces, si dudo, si tengo interrogantes, consulto a los. Recordemos que precisamente el control interno es previo, simultáneo y posterior. No hay ningún problema. Nadie te va a gritar, nadie te va a levantar la voz, ni te va, ni va a pensar que eres ignorante, porque al final todos somos ignorantes en algo, ¿no? Porque haces consulta al control interno, porque haces consulta al órgano de control antes de adquirir bienes y servicios, porque solicitas tú mismo para evitar riesgos, ¿no? Para evitar por ahí un qué dirán, solicitas un control previo. Recordemos que ya la vieja visión persecutoria del control ya está de retiro, ¿no? Es como que, es para que ustedes nos entiendan, es como antes, ¿no? Los padres de antes, ¿no? Si ustedes recuerdan, o de repente han escuchado, ¿no? Antes, por ejemplo, me contaba mi mamá, en los años 20, 30, 40, cuando la mamá o el papá pegaba, y tenían varios hijos, y uno se portaba mal, le pegaban a todos, ¿no? Yo a veces me causaba curiosidad, mi abuelita también me decía, ¿no? Tu papá, tu abuelito, le pegaban a uno, le pegaban a todos, ¿no? Algo así como hoy nos tocan a una, nos tocan a todos, en ese tiempo sí los tocaban, ¿no? Había esa finalidad represora del padre familia. Ahora un padre es más abierto al diálogo, escucha, aconseja. Algo así también es el control interno. Ya no es un control enteramente represivo, es un control más abierto, es un control flexible, es un control previo, ¿no? Y en ese control previo viene la participación de nuestro amigo Baldomero, el tema de las consultas, las actividades consultivas de la administración, ¿no? Esta propia regulación referida al funcionamiento del control interno establece que sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis permanente. O sea, no quiere decir que las reglas que nos instituyen como control interno nunca van a cambiarse. También el propio control interno se mejora, ¿no? No es que esas reglas van a quedarse ahí y es las que las reglas dicen ya. Van a darse particularidades en cada entidad que van a hacer que ese control interno sea empático, sea dinámico, sea flexible, ¿no? De modo tal que no se regrese a la vieja filosofía del control interno represivo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que busca precisamente el control interno, ¿ya? También aquí, ojo, también aquí tenemos que tener en cuenta que se busca precisamente que las actividades de control interno sean eficientes y que el sistema funcione, que es lo más importante. Ojo, el sistema, vuelvo a reiterarlo y creo que se les quede como el coquito, ¿no? Dado que casi somos de la misma generación, y como el coquito que estudiamos, el sistema de control interno no funciona si tampoco no lo tenemos como actitud, ¿no? No solamente las normas de control interno son para imprimir y leer y de ahí lo reciclamos, el papel, sino también para cambiar de actitud. Por eso, si se han dado cuenta, les he estado poniendo algunos ejemplos comparativos y algunos analógicos para que se les vaya quedando esto, el control interno, ¿no? ¿Ya? Lógicamente también eso requiere que siempre se documenten y divulguen las políticas, normas y procedimientos de gestión de control, ¿no? La cultura del secretismo está prohibida hoy. Hoy es la cultura de la publicidad. Mientras más públicos las regulaciones en materia de control, más las vamos a asimilar, ¿no? Por ejemplo, si tú a tu hijo que hizo algo malo, que rompió un florero, que le dio al perrito la sandalia y el perrito la mordió, lo golpeas, ese niño no va a aprender. Si tú a ese niño, tú le orientas, tú le haces ver que eso cuesta, o que ese utensilio de vidrio no solamente se puede romper y se puede poner su mamá triste, o su abuelita, o su abuelito, sino también se puede cortar, ese niño es altamente probable que no vuelva a repetir el comportamiento.
Pero si tú a ese niño, tú lo castigas, tú lo maltratas, ¿no? Ese niño se va a poner, como dicen vulgarmente en el ámbito coloquial, no recuerdo si de la sierra o de la costa, se va a poner chúcaro. Entonces también el control es así. Y ese servidor, ese funcionario, tú lo reprimes, es altamente probable que repita su comportamiento. Pues también es necesario difundir, documentar las políticas, normas y procedimientos de gestión para hacerlas más digeribles, para que todas las personas se sientan en paz, ¿no? Y por otro lado, como ya les decía, también es importante disponer las acciones correctivas. Vuelvo a decirles, vuelvo a reiterarles, que no me voy a cansar, el control interno no es castigo, ya olvidémonos de esa visión del control interno. El control interno también es evitar riesgos, gestionar riesgos. El concepto de control interno sería verificar que se gaste, a ver, me voy a tomar el detalle de leer lo que nos dice nuestro amigo Baldomero. El concepto de control interno sería verificar que se gaste el dinero del Estado para lo que se ha solicitado aplicando las normas y leyes establecidas. Sí, precisamente lo que es Baldomero gestionar el valor público, cumplir la finalidad pública de las contrataciones, ¿no? Cerrar filas contra la corrupción, evitar riesgos, ¿no? Como les decía, en mi experiencia personal como abogado litigante es triste a veces, ¿no? Ver llorar a personas que son muy duras, ¿ah? ¿No? Personas mayores de mi edad, personas que han tenido, ¿no? Un currículum impecable y que por un desliz tienen que ver que su esposa, pues, tiene que ir a un penal, ¿no? Inclusive yo recuerdo un cliente me decía, doctor, a mí me da pena que mi esposa, ¿no? Con la cual hemos viajado al extranjero, con la cual hemos ido a los mejores lugares, hoy tenga que verme en un penal, ¿no? Son cosas que a veces a uno le parecen de otro mundo, pero hasta que no le pasan no nos damos cuenta, ¿no? De las cosas es, como lo dice Baldomero, reducir riesgo y vivir tranquilo, ¿no? Implementar oportunamente recomendaciones y disposiciones de la entidad, del informe de autoevaluación, ¿no? Y ya me están haciendo ver, oye, mira, mejora esto, mejora lo otro, contrata personal que tenga la certificación del OCE, lo hago, pues, ¿no? Yo ya como persona mayorcita, ¿no? Soy consciente de que si vuelvo a reiterar, ¿no? La falta, la falencia, las debilidades que tengo, ya no va a haber ni control interno previo, simultáneo ni posterior. Va a venir el control externo. Y ahí la cosa se pone color de hormiga. Tampoco es que el control interno tampoco es ingenuo, ojo, hay que decirlo abiertamente. Hay una fase donde el control interno confía en ti, pero hay una fase, que es la externa, donde se entiende que ya hago todos los medios para confiar en ti, ¿no? Es como cuando, muchas veces vuelvo a poner siempre las analogías o comparaciones, es como cuando ya la esposa pues nos ve que ya no tenemos arreglo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas que a veces son alcohólicas, ¿no? Ya hasta la mujer ya sabe pues que esta persona ya no tiene solución, ¿no? Y como dice la canción, es mejor decir adiós, pues, ¿no? Ya sabe que esa persona pues va a terminar mal, va a perder el trabajo, va a ser un alcohólico, un toxicómano, no va a haber felicidad en el hogar, entonces mejor es goodbye, pues, ¿no? Igual también el control interno, también llega un momento en que dice goodbye, pero ese goodbye, a diferencia del mundo real, pues ya puede implicar un procedimiento disciplinario por responsabilidad funcional o no lo queramos para nadie, ¿no? Un tema penal, ¿no? Que implica lógicamente privación, en muchos casos, de libertad, ¿no? A ver, nos preguntan, el mismo Baldomero dice, si una comunidad usuaria comete un error en la formulación del expediente y término de referencia, ¿la OSI se le iría encima o qué implicancia tiene? A ver, siempre miren, qué interesante. Los términos de referencia hay que decirlo abiertamente. Creo que en este tipo de sesiones, ¿no? Que son especializadas, estamos para decirnos las cosas y no leernos las cartas. Muchas veces en la práctica, los términos de referencia son parámetros que ya están delineados, ¿no? Para favorecer a tal o cual persona. Entonces, si vamos a confeccionar estos términos de referencia
para favorecer, para darle, como se dice vulgarmente, darle la mano a alguien, que ese alguien cumple los requisitos, ¿no? Precisamente hace 2 meses me llamaban unos amigos y me decían, oye, mira, nosotros queremos adecuar esos términos de referencia a fulanito, ¿no? Pero yo les decía, fulanito está colegiado, no, debe la colegiación. Fulanito está habilitado, no. Fulanito ha cumplido esto sí, esto no, no, no lo puedes hacer, ¿no? No lo puedes. Entonces, precisamente para evitar que el OSI salte, ¿no? Encima nuestro, como lo dice Baldomero, hay que prever riesgo. Yo que podría recomendar, por ejemplo, ¿no? A Baldomero. Primero, si vas a dar el soporte a alguien, que sea alguien que cumple los parámetros, que tiene los años de experiencia, que puede acreditar la experiencia como postor, ¿no? Que cumple los lineamientos de las bases integradas, o los lineamientos de las directivas, o de la ley, y de reglamento de contrataciones, y que lo cumple bacán. Si de repente quieres contratar a alguien que no cumple, y que por X, Y causa necesita el trabajo o la prestación, contrata a alguien que a su vez pueda servirse de ese alguien que no lo cumple, para precisamente seguir los lineamientos de los términos de referencia, ¿no? Eh, Precisamente hace poco me hacían la consulta también un amigo, ¿no? Me decía, oye, pero fulanito, pues no ha trabajado, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro, pero el tema es tu contrato, pues, el contrato de locación. Tu contrato de locación no establece máximos, no establece mínimos para que prestes el servicio, ¿no? Para que esa persona, perdón, preste el servicio. Claro, ahí también entra lo que dice Baldomero, el error está en las especificaciones técnicas. Pero Baldomero, yo te digo algo, mira, de lo que uno aprende, ¿no? Ya en la práctica las contrataciones, no todo error en las especificaciones técnicas es un error. A veces es un error, lo que nosotros los abogados llamamos es un error imprudente, o sea, algo a sabiendas. Entonces, por eso les digo, si tú vas a ayudar a alguien, quiere darle la mano a ese compañero, a ese ingeniero, a ese contador, a ese asesor, que no tienen trabajo por X y razones, o que ya no está prestando servicios, ayúdalo en la medida de lo posible, pero siempre cumpliendo las especificaciones técnicas y los términos de referencia, ¿no? Porque luego estos temas saltan, pues, y lógicamente uno queda mal parado, ¿no? Entonces, ahí se recomienda siempre seguir esos lineamientos, adecuar razonablemente los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Tampoco se trata de ayudar por ayudar, por si acaso, ¿no? Les comento un tema penal, ¿no? Justo un amigo, bueno, se hizo mi amigo, ¿no? Un cliente, hace ya 5 años, había adecuado esos términos de referencia y esas especificaciones técnicas, ¿no? Y eso lógicamente le generó un problema penal, ¿no? Y miren qué curioso, la persona a la cual había ayudado, sabiendo que no podía ayudarle, luego en el tema de las declaraciones, ¿no? Simplemente, como se dice vulgarmente, lo señaló y le dijo, sí, yo hablé con fulanito, ¿no? Era mi cliente y él me dijo, oye, yo te voy a ayudar y voy a cambiar los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Frito pescado. Ese tipo de cosas también a veces hay que medirlas, porque no sabemos, hay que decirlo abiertamente, y ahí entra lo que dice Carlos, a veces no siempre sabemos a quién ayudamos. No siempre al que ayudas, ¿no? Te va a pagar igual. Precisamente hay una vieja fábula, ¿no? Ustedes la han visto en redes sociales, ¿no? Un sapo, ¿no? Vio que un alacrán se estaba ahogando. Como el sapo es ducho, ¿no? En el agua, entró, ingresó. El sapo corrió a ayudarle, ¿no? Y el alacrán, que es natural, le inyectó el veneno. Se ahogó el alacrán y se murió el sapo envenenado. A veces no sabemos a quién ayudamos, amigos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Alguien de repente, oye, mira, mi mamá se murió, no tengo trabajo, mi esposa me denunció por alimentos, si no pago en 3 meses me van a lanzar requisitoria, acá, lo que tú quieras, pero que cumpla los parámetros técnicos. Por eso Carlos nos dice, ¿no?
si el TDR o especificaciones técnicas precisa determinados requisitos, la responsabilidad no sería el contratado. Claro, muchas veces hay espacios, ¿no? Hay espacios que quedan, digámoslo así, en la deliberación. Claro, lógicamente, si yo soy beneficiado, yo no voy a irme a un juez, a un fiscal a decir, oye, el fulanito me ayudó, ¿no? Dice, o de quien presta el servicio, sino de quien no cumplió con las normas o requisitos mínimos. ¿Estos actos tendrán relevancia penal o solamente administrativa? Ya, miren, acá, justamente hace poco yo estaba disertando, ¿no? Un tema vinculado a la diferenciación entre la implicancia penal. Sí, también ahí va incluida, Baldomero, tu pregunta, tanto como la de Carlos, y precisamente se me decía, oye, oye Alberto, ¿no? ¿Cómo yo puedo diferenciar la responsabilidad penal de la responsabilidad administrativa o por responsabilidad funcional o disciplinaria de alguien vinculado a las contrataciones? Yo le decía, precisamente en esta sesión, ¿no? De un evento que tratábamos hace poco, de que hay que trabajar adecuadamente el principio del instituto. Eh, Recordemos que el trabajo del fiscal es defender al Estado cuando se trata de delitos contra la administración pública. Y el trabajo de la defensa, ¿no? Ojo, es probar, demostrar que el investigado, que siempre está escoltado por la presunción de inocencia, actuó en función al principio de presunción del instituto. ¿Saben cuál es el principal problema de este tipo de temas? Es que los abogados que manejan derecho penal no manejan derecho administrativo, no conocen algunas figuras de derecho administrativo que podrían llevar a eximir o atenuar la responsabilidad penal, ¿no? Yo he tenido casos de procesos penales donde planteando excepción de improcedencia de acción, yo le decía al juez y al fiscal, señor juez, la decisión que tomó mi cliente, el funcionario servidor, lo hizo para proteger estos bienes jurídicos, la alimentación de los niños, la, la ampliación del cerco del colegio, perimétrico del colegio, en base al principio de presunción del instituto. Esta persona pensó que actuaba adecuadamente. Y el fiscal en esta audiencia, señor juez, no ha podido demostrar el dolo en mi patrocinio. Y buenamente les puedo decir con grata confianza que eso ha dado, ¿no? Origen a que mis patrocinados puedan salir exonerados responsables. Claro, hay que ser bastante sincero. Eso no los ha liberado de la responsabilidad disciplinaria, por ejemplo. Pero ¿qué prefieres? Como yo siempre les digo en blanco y negro a mis clientes, estar en la cárcel o por lo menos una sanción donde, por ejemplo, te suspendan un mes o 2 meses. No hay, como yo siempre digo en la universidad, no hay que ir a la universidad para ver que para mí más tranquilidad me da no tener trabajo 2 meses a que estar en una cárcel. ¿No? Porque a veces el cliente, hay que ser bien sincero, a veces el cliente dice, no, a mí me han dicho, me han hablado de usted, doctor, pero quiero que me exonere de todo. Tampoco, pues, el abogado que te diga eso, o te está mintiendo, te está sacando plata, que es lo que yo siempre le digo a mí. Entonces, lo que uno busca es que el impacto sea mínimo, sea residual. Yo preferiría que mis clientes se queden 2 meses sin trabajo. Claro, lógicamente para ello pues hay que vivir de los ahorros o de algún préstamo, ¿no? Pero tampoco hay que ser muy descuidado, ¿no? No todo lo que ganamos vamos a gastarlo. Prefiero eso a que mi cliente finalmente quede en la cárcel. Por lo menos una prisión preventiva que una pena efectiva, pues, ¿no? Pues eso también es lo que buscamos. A ver, y con esto ya vamos cerrando, ¿cómo actúa el órgano de control institucional? El órgano de control institucional efectúa control preventivo sin carácter vinculante. Ojo, o sea, en palabras simples, el órgano de control institucional en el control preventivo te da pautas o lineamientos, pero no te dice cúmplelo. O sea, como yo siempre digo, en palabras simples te traslada la bola, ¿no? ¿Recuerdan ese juego que jugábamos? No recuerdo cómo se llamaba ese, pero si la bola la hacías caer, perdía. No recuerdo ahorita el nombre. Pero algo así es la competencia del órgano de control institucional. Te da pautas, te da lineamientos, te da un control preventivo, pero no te obliga a que tú lo cumplas.
ya queda en ti cumplir. Lógicamente, si sabes que te han dado esas pautas y no las cumples, ya sabes. Con el propósito de optimizar la supervisión y mejorar los procesos. Ahí está, me ganaste la palabra, Carlos. Control interno advierte y recomienda. Así es, Carlos. Control interno no te dice, tienes que hacerlo, ¿no? Como el papá, ¿no? Te dice, hijo, mira, por si acaso, un ejemplo, ¿no? Pon el ejemplo, ¿no? Mira, si le tiras piedras al perro, el perro te va a morder, hijito, por si acaso, ¿no? Algo así, ¿no recuerdan nuestros papás, ¿no? Cuando dicen, no te vayas al perro, ¿no? O no te alejes mucho, pues, así como lo dice Carlos, en palabras mucho menos técnicas, pero importantes, el control interno advierte, ¿no? Así como el gordo Casareto, cuando decía, te advierte, ¿no? Sin que eso, ojo, genere prejuzgamiento u opinión sobre el ejercicio de tu función. El hecho, ojo, el hecho de que control interno te está haciendo ver algunas cosas que puedes mejorar o que puedes evitar, no quiere decir que luego tenga que caer del control interno. Tampoco es que tenemos, digamos, tenemos el estigma de pensar mal, ¿no? Necesariamente, ¿ya? El órgano de control institucional actúa de oficio cuando en los actos y operación de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o incumplimiento. Por eso es que actúa preventivamente. O sea, no todo, en palabras simples, no todo está obligado a pensarse mal. A veces por error, omisión o desconocimiento hacemos las cosas mal. Por ejemplo, a veces contratamos profesionales jóvenes que tienen 2, 3 años de experiencia y eso no nos asegura que actúen bien. Entonces, puede ser de que tengamos algún error, alguna omisión o incumplimiento y se puede superar, ¿no? Como lo decía pues nuestro amigo Carlos, nos está advirtiendo. Y verifica el cumplimiento de las disposiciones, ¿no? Y de la regulación legal a nivel de toda la entidad. Y cerramos con el tema de la Contraloría, que es la parte un poquito como que nos da un poquito de miedo, ¿no? Pero como les decía, esta competencia de la Contraloría ya se aboca pues a un control externo, a un control que va a desembocar precisamente en un procedimiento de responsabilidad funcional, cuya máxima sanción, y ya lo verán en su oportunidad, es la famosa inhabilitación o el tema, que nadie lo quiere en realidad, penal, ¿no? El tema de privación de libertad. El tema penal. Bueno, mis amigos, yo les agradezco mucho, creo que me he extendido un poquito más de la sesión. En realidad estos temas son apasionados y hay mucho siempre que hablar, siempre que tratar. Yo les agradezco mucho precisamente el tiempo que se dan para esta importante sesión, ¿no? Agradezco sus preguntas, sus interrogantes y el feedback que hemos venido realizando acá. Y estoy atento, pues, a cualquier otra duda o interrogante adicional a la que pudiera haber, ¿no? Con apoyo de nuestra moderadora en esta sesión. Muchas gracias, mis amigos. Muchas gracias, profesor. Comentarle a los participantes que si tienen alguna duda o consulta, pueden activar su micrófono, así también pueden escribir en el chat del Zoom. A ver, como lo de quién da más. Pregunta a la una, pregunta a las dos, pregunta a las tres. Creo que ya tienen que hacer ya, así como dice Timoteo, su tutu meme, creo. Yo también. Ok, profesor. En ese caso, nos veríamos en la sesión del día de mañana y daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, estimados amigos. Que tengan una grata noche. Hasta el día de mañana. Gracias. Buenas noches, profesor.